Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mentalidad de Manzana, el video podcast donde hablaremos sobre las ciencias criminales. Mi nombre es Kelly y aquí tengo compartiendo micrófonos al querido doctor Carlos Reséndez. Dígame, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Kelly. Buenos días, Luis Fernando. Es un gran placer, un gran honor compartir micrófono con ustedes, esperando aprender un poquito y aportar lo poco o lo mucho que sabemos en este tema. Y del otro lado tenemos en los micrófonos a Fernando Palacios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Heli. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues listos para escuchar el nuevo tema que nos traes, Heli. Bueno, según por el nombre del título no le van a entender qué es, pero vamos a hablar sobre la criminalística aplicada en el lugar de los hechos, también conocido como la escena del delito o vulgarmente, como medio mundo lo conoce, es la escena del crimen. Díganme, ¿han sabido algo sobre el tema? ¿Lo han visto en series? ¿O han tenido la oportunidad de practicarlo o verlo? ¿Doctor? Dígame, doctor. Sí, por ahí hemos visto algunas series y hemos leído algunos artículos sobre el tema, igual algunos libros, ¿no? Algunos autores que cambian mucho este concepto básico sobre el lugar de los hechos. Y sí, hemos estudiado un poquito las etapas del lugar de los hechos, como bien todos hemos visto en series o en artículos, y va a estar muy interesante el tema. Ok. ¿Fer? No, pues nada, atento a lo que tú nos indiques, porque pues sí, como dices, lo hemos visto en series, en películas, pero al menos yo no tengo conocimiento de ello. Bueno, no sé si te acuerdas cuando estábamos en nuestro anterior programa, que por favor visítenlo, el de necesitaremos otro Timmy. Ah, sí. ¿Te acuerdas más o menos qué práctica más estabas realizando o haciendo? No, ya se me olvidó. No me acuerdo ni qué desayuné hoy. Bueno, ahí se aplican varias técnicas que se utilizan en una criminalística de campo. Más o menos no te acuerdas de nada, doctor. Sí, la toma de las muestras, ¿no? Uh-huh. Toma de las muestras, identificación de indicios, esas cosas, ¿no? Acordonamiento. Así es. ¿Más o menos te acuerdas cómo iniciaba? ¿O doctor tiene alguna idea de cómo se tenía que iniciar al momento de llegar a una escena? Bueno, en mi conocimiento, el lugar de los hechos podemos dividirlo en 3 etapas. Bueno, sinceramente no sé cómo se realiza aquí en México, pero lo más obvio o lo más correcto sería dividirlo en 3 etapas, que sería la etapa de reconocimiento, cuando una persona ve algo indebido en donde probablemente hay hechos delictivos que, claro, que en este caso las personas expertas o los especialistas tendrán que aportar de su conocimiento para ver si efectivamente existe un delito o no en el lugar del hecho o la escena del crimen o lugar de hallazgo, como se le conoce. Aquí entraría la persona que agarra un teléfono, uh-huh, llama a la policía y describe lo que él vio a su parecer, porque estamos ante personas que básicamente no conocerían las palabras técnicas o ahora sí la forma en que tendrían que desarrollar este concepto sobre el lugar de los hechos, ¿no? Y por lógica, entrarían las personas enseguida a tomar su teléfono, hacer una llamada al 911 o el número o código al que se va a llamar hacia las instituciones, que en este caso son las encargadas de entrar como primer respondiente en estos hechos presuntamente delictivos, homicidios, suicidios, asaltos, y etcétera, etcétera. Entonces entraría la primera etapa de la escena del hallazgo, ¿cuál sería? La llamada de esa persona, ¿no? En el que se comunica: buenas tardes, señorita policía, buenas tardes, señor policía, oficial policía, acabo de ver algo que pasó y aquí ocurrió esto, yo vi que una persona le disparó a alguien, o una persona con un cuchillo acuchilló a alguien, como se le conoce vulgarmente, como se dice, ¿no? Y entraríamos en la primera etapa del lugar de hallazgo. Ahora sí, la persona que llama a la policía
En la segunda etapa, si no me equivoco, o como yo pienso que se debería de realizar esta técnica, o este trabajo en conjunto, ya que sabemos que la criminalística es un área multidisciplinaria y pues lleva multidisciplinaria porque el especialista, que en este caso sería la persona que ha estudiado criminalística, o aquí en México conocemos la licenciatura de la carrera como criminalística y criminología, ¿no? Dos a la misma vez, o dos en uno, ¿no? Entonces los expertos o los licenciados en criminalística pues deben de estar empapados en todas las áreas que conlleva esta disciplina, ¿no? Multidisciplinaria, que sería balística, documentoscopía, algunos conceptos o idea de dactiloscopía, análisis de sangre o ¿cómo se le conoce aquí? Podría decirse de serología a la hora de investigación, todo tipo de fluidos como sangre, semen, saliva, sudor. Química, antropología, entre comillas, pues, porque digamos que un poquito de conocimiento en todas las áreas en las que se clasifica la criminalística, ¿no? Y por lógica de medicina, que es lo más importante en este tema, ¿no? La segunda etapa sería, a mi bien entender, que como el primer respondiente llega la institución encargada de dar primero seguridad en el lugar. Bueno, toma el reporte la institución, el policía, etcétera, o la señorita que está en los teléfonos, pasa el mensaje, llega el primer respondiente y el primer respondiente analizará ahora sí la escena en donde se ocurrió el presunto delito o en donde se cometió, y por lógica iniciativa va a tratar de que el lugar esté preservado y que no tenga ningún movimiento, que no se mueva ninguna pieza, que se quede tal y como ocurrió el delito. Entonces, en automático, este personal tiene que tener los conocimientos para acordonar el área, y para algunas personas tienen las capacidades de plasmar en fotos o en gráficas el lugar del hecho o hallazgo. Esa sería la segunda etapa. Claro que con esto entraría un perito en planimetría que se encargaría de plasmar con sus habilidades el lugar del hecho o hallazgo en que ocurrió supuestamente este delito. Y ya como tercero entraría el especialista encargado en clasificar el delito en su hecho, ¿no? Que sería el perito encargado, o ahora sí el médico forense o médico legista, que sería el encargado de decir si hay un cuerpo ya sin vida o qué tipos de delitos se cometieron. Wow, o sea, sí, aquí en México también se llega a realizar ese tipo de cosas, aunque sea en desorden, porque en sí, que yo también he entendido antes, era quien entraba primero, era el médico legista, para verificar las señas del individuo que se encuentra tras el delito. Ya el último que entra siempre va a ser el de recolección de embalaje de indicios. Pero sí, es casi prácticamente lo mismo lo que está mencionando. Sí, interesante. Incluso yo creo que por inercia, si el policía recibe el llamado, pues el policía debe de estar apto para poder visualizar el trabajo que puede desempeñar. Claro, hay instituciones que están altamente calificadas para hacer este tipo de trabajo, y hay muchas que todavía les hace falta mucho, pero ahí van poco a poco. Más que nada por cómo se está viviendo el ambiente desde el simple hecho en el ámbito de trabajo. Siempre he visto comentarios que dicen, no, es que esto ya no se hace, o ya no se hace, o ni siquiera piensas que vas a llegar a hacer eso. Siempre he visto, incluso en los periódicos, en las noticias, cuando llegan los peritos, no llevan ni siquiera la vestimenta, o sea, ni siquiera dicen, no pasa nada, así vete, y así llega y así hace esto. Cuando en realidad ya la gente ya no les interesa ni siquiera su propia seguridad o lo que rodea, porque van a perjudicar la escena del delito.
Sí, efectivamente, y lo hemos tratado de analizar que incluso estudiantes están más preparados que incluso el personal que se encarga de realizar esas tareas tan importantes, ¿no? Para cuestiones de la investigación. Los estudiantes están ahorita más interesados y esencialmente lo de criminalística, criminología, medicina, están más interesados en aprender y a poder desarrollar esta práctica que conlleva a la situación de aprender o de tratar de entender el por qué sucedieron los hechos, porque el lugar de los hechos es más que nada tratar de intuir y de llevar el proceso sistemático en donde se debe de llegar a la verdad verdadera en donde ocurrió un hecho delictivo, supuestamente, ¿no? Aunque trataríamos y ya el experto se encargaría de, ahora sí, de plasmar o de decir cuál es el hecho que supuestamente ocurrió en el lugar. Muy bien. Fer, ¿alguna pregunta que podrías sugerirnos? O dime, ¿te gustaría realizar tú mismo una criminalística de campo? Pues sí, es muy interesante, la verdad, tropezarme con los indicios sería una buena experiencia y recolectar como lo hice en Necesitaremos Otro Team y las evidencias. Yo creo que así me terminé yo quedando sin chamba, pero es buena interesante, ¿eh? Dime, ¿qué es lo que recuerdas Bueno, ya me habías mencionado que más o menos recuerdas un poco del tema de la dactiloscopía. Sí, la dactiloscopía, la recolección de evidencias, en este caso creo que fue saliva, ¿no? Saliva, en algún momento huellas dactilares o lo que hicimos con el lápiz labial, ¿no? También, si no mal recuerdo. Ajá, el de queiloscopía. Sí, que todo lo hice mal, pero el intento se hizo. No obstante, pues yo creo que sí, como dice el doctor, es un tema interesante y también como lo prevén, hay estudiantes que tienen mayor preparación que los profesionistas forenses, pero creo que eso deviene de un cambio de actitud, que cuando entran a la función, pues sus intereses cambian, ¿no? Entonces, pues ya no los vemos preparados con su batita nueva, recién salidos de la universidad, ya los vemos con su chaleco de panista y su caguama a un lado y ¿qué hubo, pareja? Tenemos un 2-4, vámonos por unos tacos en lo que llega el primer respondiente. Unas que están bien frías, por favor. Así es, levantando unas bien frías siempre, pero bueno, pues no tengo más comentarios, doctor, ¿qué dice? No, estoy escuchando lo que esta plática tan interesante. Sí, efectivamente, las instituciones como se plantea, pues se trabaja con lo que se tiene. Si al perito o al policía no le dan los elementos, el material adecuado, pues él no va a estar interesado en comprar sus propias herramientas o el material para poder trabajar correctamente. Y es que eso es cultura, ¿no? Porque, o al menos en mi caso particular, lo cuento como experiencia en mi trabajo, pues muchas personas dicen, no, pues es que no tengo marcatextos, no tengo, no sé, goma, lo que quieran, y no hacen por conseguirlas, no hacen por decir, voy a llevar voy a sacrificar un 2% de mi salario en comprar esas cosas porque me van a facilitar el trabajo. Sobre todo si van para futuro. Ajá, sí. Además, bueno, sigue. Sí, y es que es eso, no se dan cuenta de que es facilitar y mecanizar el trabajo, porque si tenemos las herramientas, el trabajo se vuelve más fácil, se vuelve más sistemático. Sí, exacto. Entonces creo que también es un poco de cultura, ¿no? Sí, las instituciones han lanzado al policía o al perito o al personal que trabaja en distintas instituciones gubernamentales, ahora sí, para resolver este tipo de hechos delictivos, los han lanzado al vacío, sin preparación, sin los elementos, sin el material adecuado. Entonces, pues la persona trabaja con lo que tiene a la mano y con lo que puede. Y este es el hecho, o esto debería ser el principal material con el que debe de ser dotado un policía o un perito para que pueda realizar bien sus funciones, ¿no? Ya que sin esto, sabemos, pues toda la cadena de custodia pues queda rota. Y al llegar ahora sí ante las instituciones que deberían de dar
Ahora sí que deberían de concluir este trabajo que se inicia desde el lugar de los hechos, de recibir la llamada, pues queda prácticamente sin efecto, ¿no? Y por eso las personas que cometen este tipo de delitos pues quedan libres, están en la calle, precisamente porque no tenemos las capacidades ni las habilidades, o a lo mejor sí lo tenemos, pero no tenemos el material, y sin el material no se puede hacer nada en este tipo de trabajo. De hecho, ahorita que me dijo eso de los materiales y de que incluso luego la gente no llega a tener los mismos recursos, se llegan a improvisar, me recordó mucho algo que pasó en servicios periciales, que no tenían los suficientes indicadores para colocar las evidencias. Lo que terminaron haciendo fue comprar un plumón, un vaso y pintarlos y empezar a acomodarlos conforme eran los indicios que se estaban encontrando, porque no tenían supuestamente suficientes indicadores. Sí, efectivamente, si no suelo equivocarme en esto, se lo conocen como material de fortuna. Material de fortuna es todo aquel material que te puedes encontrar y que puedes usar en el lugar de los hechos para que tú te des una idea, para que el personal también se dé una idea de cómo van acomodadas o cómo se encontraron todas las piezas, instrumentos, elementos, o ahora sí los indicios, para que se puedan clasificar, ¿no? De acuerdo, ahora sí sería material fortuito en donde el personal ahora sí compre o adquiera el material más económico para poder trabajar. No, claro, aclaro, no significa no tienes pincitas para recoger, pincitos para depilarte. Sí. Eso es de acuerdo a la capacidad de cada persona. Aclaro que no es malo, no es malo, al contrario, la persona que hace eso tiene mucha capacidad. Yo creo, porque si no se le está dando el material adecuado y está viendo la forma fortuita de encontrar el material para poder trabajar, es mucha capacidad. Se cumple con la regla general de sí. El que es perico en cualquier lado es verde. Exacto, sí. Imagínate, Fer, si no tuviéramos reactivos, ¿con qué lo sacarías las huellas? Dime. No sé, usted es la que sabe. Bueno, es un ejemplo. Si te pongo sombras para ojos, tiza Ajá. o carbón, ¿con qué sacarías más rápido las huellas? Porque el carbón, ¿no? ¿Con el carbón? Sí, ¿no? Con cualquiera de los tres saca. Sí. Es que parecía una pregunta de opción múltiple y terminó exacto. siendo una afirmación. Es como la típica pregunta que te pone tu maestro. Para poder aprobar. ¿Cuál de estas preguntas cuál de estas respuestas es la correcta? De 2 más 2, 4, no sé. La primera, ríndete. No sé, me pareció más una pregunta de qué color es el caballo blanco de Napoleón. No sé. En la escena de los hechos, ¿cuántas podríamos encontrar la escena de los hechos, el lugar de hallazgo y el lugar si estamos hablando de un crimen, el lugar del crimen? ¿Cuántos lugares podemos encontrar a la vez, o en cuántos lugares se presume o se cree que podríamos encontrar si hablamos de un asesinato, por ejemplo, encontraríamos el lugar de los hechos, el lugar de hallazgo, y el lugar de los hechos, ¿no? Por lo regular podemos encontrar 2 etapas o 2 lugares en donde pueda estar esta persona, en donde ocurrieron los hechos, y a lo mejor en donde por algún motivo u otro la persona que cometió el delito movió a la persona y se le encuentra en otro lugar. ¿Cómo? Ese se llamaría el lugar de enlace, el de cuando el cuerpo es transferido a otro lado. Okay. Pasó un ejemplo con Ed Kemper, que él asesinaba a sus víctimas en el coche, pero las transportaba y las dejaba en otro lugar. Lo mismo pasó con los últimos asesinatos de Pogo, cuando Pogo ya no tenía espacio en el sótano y estaba pensando mandarlos arriba. Terminó mejor deshaciéndose de los cuerpos en lagos o incluso en otras habitaciones o lugares donde vivía su mamá. Lugar de enlace. ¿Cuántos lugares de enlace podría haber en una escena del crimen? ¿Muchas? Podría ser. No tendríamos ni siquiera la mentalidad de cuántos lugares podría haber, porque no sabemos exactamente si fue realmente en el primer lugar donde murió o incluso le dieron su último lugar en el lugar donde la transportaron.
O hasta pudiese ser que la víctima la dejaron como piezas de Lego, toda regada y pues tiene diferentes destinos. No, exacto, porque yo la otra vez estaba pensando como asesino. Todo esa mentalidad me gusta. Yo le quito la vida a una persona aquí. No, uno de ustedes dos. Ahorita mismo. No, uno de ustedes dos. Le quito la vida, pero para que no haya muchos, para que no encuentren el cuerpo de alguno de ustedes, yo lo subo a mi camioneta, que está parqueada allá afuera. Ya me está avisando prácticamente. Lo subo a mi camioneta, voy a un lugar clandestino donde vea que no haya mucha gente y ahí lo tiro. Pero al anochecer, antes de acostarme, mi cerebro empieza a funcionar, ¿no? Y dice, no, voy a levantarlo de ahí porque es muy seguro que lo encuentren. Entonces me voy a mi camioneta, la prendo otra vez y voy al lugar en donde tiré el cuerpo y lo levanto otra vez y digo, bueno, voy a llevarlo, voy a hacer un hoyo, voy a enterrarlo. Me lo llevo a otro lado, cavo un hoyo y entierro a la víctima. De ahí pues ya la dejo, me voy a dormir, pero el cerebro funciona así. El cerebro funciona, no. ¿Y qué tal si va una persona y ve que está la tierra suelta? No, entonces los desentierro, me voy a otro lado, digo, ¿sabe qué? Mejor voy a partirlo en pedazos como hacen los asesinos. Como carnicero. No me crean. Voy a ponerlo en una olla, voy a hervirlo hasta que se deshaga, ¿no? El cuerpo. Pero hay múltiples lugares de enlace que vaya, ni los más capacitados pueden enlazar esos lugares. Ajá. Al menos que la persona que cometió el delito, sea atrapada y confiese, ¿no? Está hablando de un asesino no organizado, ¿no? Sí, exacto. Pero es interesante ver todos estos temas porque nos da la capacidad de poder, entender cómo piensa en este caso un asesino, ¿no? Cómo puede ser como hasta muchas de las veces no más inteligente, pero sí más capaz, si es que las instituciones o las personas no tienen la capacidad o no quieren tener la capacidad de poder intuir qué es lo que haría un asesino en este caso, ¿no? Y ahí es donde entra mucho conflicto, en donde el personal que se dedica a la investigación, en este caso aquí en Orizaba, Veracruz, de la fiscalía, en donde no quieren meterse o están cansados por sus rutinas y ya no van más allá, ¿no? De pensar o analizar cómo actuaría un delincuente o en este caso un criminal. Es lo que me decía mucho un maestro. Para llegar a ser un buen criminólogo o un buen criminalista, tienes que pensar como el criminal. Porque por eso también llevamos el nombre de de criminalidad. No, sí, eso está plasmadísimo en todos los libros, ¿no? El concepto básico en que yo una vez por ahí leí un artículo en que decía una persona que todo criminalística, primero, el policía debe de ser criminalística y criminalística debe de ser policía, debe de ser en conjunto. Todo esto es una herramienta que va enlazado, una cadena en donde se debe de actuar en conjunto las instituciones policíacas, las instituciones universitarias que por lo regular son las que dan o las que llevan más las funciones de pensamiento, porque en muchas instituciones policíacas piden a veces ayuda a las universidades, porque en las universidades se supone que está la gente con más talento para pensar o para analizar, o ahora sí para investigar, ¿no? Ya que efectivamente están en una institución en donde están estudiando y tienen el tiempo para poder desenvolverse más y crecer como investigadores. Entonces, esto hace falta mucho aquí, que las instituciones policíacas se tengan como un convenio o se le acerquen a las instituciones universitarias para que así se trabajen en conjunto. Y pues claro, las instituciones de seguridad pública deben de estar bien enlazadas con las fiscalías, ¿no? Y la fiscalía, pues por lógica, por la Fiscalía General, pero hace falta una unión,
hace falta que las instituciones, tanto civiles como policiales, tengan un conjunto, y así puedan trabajar mejor y vayan de la mano para resolver muchos problemas que en la actualidad existen y que no son resueltos. Ya escucharon, no dejen de estudiar. Y bueno, con esto hemos finalizado otro capítulo. Díganme qué les pareció este tema. Dígame, doctor, ¿qué tal le pareció? No, muy interesante, y pues surgirían más preguntas, a lo mejor sin respuestas, pero pues de eso se trata, de ir aprendiendo y dar un poquito de lo que sabemos. Y pues claro que si hay especialistas sobre este tema, nos interesaría mucho que nos compartieran ahora sí sus experiencias, sus comentarios, y esperamos que nos sigan. Dígame, Fer, ¿qué tal le pareció? No, pues interesante, espero el siguiente tema y encantado de estar con ustedes, con el doctor y usted, Gisli. Bueno, ya saben, no olviden seguir todas nuestras redes sociales como TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, donde estamos compartiendo todo tipo de contenido interesante. Se los agradezco por haber compartido otra vez micrófonos conmigo. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.